les bendiga. Bueno, mis amados, esta mañana estamos alegres, estamos contentos de continuar con esta serie, que es una serie de mucha bendición para nosotros. Al menos para mi vida ha sido de mucha bendición y espero que lo sea para usted también. Amén. Hoy se llama Yo soy Isaac. El domingo pasado fue Yo soy Abraham. Hoy es Yo soy Isaac. Usted se acuerda y ha escuchado más de alguna vez que hemos oído cuando alguien ora y dice que la bendición de Abraham, que la bendición de Isaac y que la bendición de Jacob esté sobre tu vida. ¿Ha escuchado esa oración alguna vez? Es importante y por eso estamos hablando hoy de estos hombres, estos patriarcas que fueron escogidos por Dios en su momento, no hombres perfectos, pero sí que tuvieron un corazón para buscar agradar el corazón de Dios. Así que hoy se llama Yo soy Isaac. Fíjense que les quiero contar y poner un poco en contexto. El domingo pasado vimos algunos aspectos importantes que se marcan de generación en generación en la vida de estos hombres, de Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente cada uno, pues Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, etc. Vamos a ver el otro domingo, Yo soy Jacob. Y hay tanto, y yo le diría una cosa, cada personaje de estos no bastaría quizás un mes para hablar de todas las cosas que pasaron alrededor de sus vidas, que son importantes para nosotros porque nos identifican a nosotros. Y hoy usted se va a identificar con Isaac. Y le quiero decir una cosa, para poner un poco en contexto, cuando Dios le habla a Abraham que iba a ser padre de generaciones, de multitudes, etcétera, etcétera, que de sus lomos iban a nacer reyes. Esa fue la palabra que recibió Abraham. Resulta ser de que cuando eso sucede, Abraham tenía apenas 75 años, que es justamente cuando sale de Ur de los Caldeos, ¿verdad? 75 años, y su esposa tenía 65 años, su esposa era menor que él 10 años. Entonces sale, y usted conoce la historia, pero luego pasa algo en donde muchas cosas suceden en la vida de Abraham, ¿verdad? Y entonces, allá por cuando tenía él 84 años más o menos, nace su hijo Ismael, ¿verdad? Que usted ya sabe que no era el hijo de la promesa, sino que era el hijo de una sierva que se llamaba Agar. Cuando él tenía 84 años, fíjese usted, cuando él tenía 100 años, nace su hijo Isaac. Entonces Ismael ya tenía 16 años aproximadamente de edad cuando nace su hermano menor. Pero en medio de esa disputa, en medio de ese nacimiento de este hombre Isaac, de este niño Isaac, en ese momento un niño, en medio de ese nacimiento, Isaac nace en medio de una disputa familiar, en medio de una situación que está relatada en Génesis 16:4. Ahí dice la Biblia que cuando Sara le ofrece a su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo, ayudándole, ¿verdad? Resulta ser de que ese es en ese momento que dice la Biblia que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar e inmediatamente quedó embarazada. Pero dice la Biblia también que al nomás supo Agar que había quedado embarazada, dice la Biblia que comenzó a despreciar a su sierva Sara. No había nacido el hijo, pero ya estaba despreciando a su ama, ¿verdad? Era su ama, obviamente, Sara. Resulta ser de que en medio de todo ese contexto que le estoy contando, en medio de esa disputa, porque ya Ismael tenía 16 años, en medio de esa disputa nace Isaac. Entonces, yo le quiero demostrar ahora, fíjese bien, a la luz de la palabra, que no obstante Dios había dado palabra a Abraham y Sara de que iban a ser padres, aún a esa edad, resulta ser de que ellos no lo creyeron. Y por tanto no lo creyeron, dice la Biblia que se rieron. Y por tanto no lo creyeron, se rieron, fíjese bien. Fíjese que este hombre, Isaac, el niño Isaac, quizás no fue esperado por Sara y Abraham. No era esperado. No obstante, Dios se los había prometido. No fue esperado. ¿Sabe? Se lo voy a demostrar. Mire pues. Y yo le quiero decir una cosa hoy. Y ojalá que esto pueda sanar el corazón de alguien hoy. Isaac posiblemente no era el hijo esperado por Abraham y Sara, pero sí sé que era el hijo deseado por Dios.
tú posiblemente no eras el hijo esperado por tus padres, pero sí eras el hijo deseado por el Señor. Más de alguna vez alguien te ha dicho que no fuiste planeado, no fuiste planificado. Y pasa muchas veces porque muy pocos hijos en medio de los matrimonios, incluso en medio de los matrimonios, resulta ser de que de repente la esposa sale embarazada y dice: no estábamos preparados para que este niño viniera, aún estando casado. Ya no digamos cuando la gente no está casada, las parejas no están casadas. Hace 3 días me di cuenta de unos jovencitos, él de 18 y ella de 17 años. Y obviamente, como hacen lo que hacen y viven como viven, sin Dios, teniendo relaciones sexuales, sin estar casados, resulta ser de que ella salió embarazada, 17 años. Usted me dirá: yo conozco una de 12. Yo conocí hace como 5 años una de 13 años que ya tenía un hijo y está embarazado de otro. Amados hermanos, en medio de esa situación nace, y le cuento que esta niña, ¿sabe qué dijo? Yo no estoy lista para tener un bebé. ¿Y por qué se pone a tener relaciones sexuales? No estoy lista para tener un bebé. ¿Y qué puede salir de una relación sexual? Un hijo. Y resulta ser que dice inmediatamente: lo voy a abortar. Y mire, si usted, y el contexto que estamos hablando no es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, donde el mismo presidente de Estados Unidos se levanta y levanta la voz y dice: pondré todas mis fuerzas en el gobierno que presido para que en Texas las mujeres tengan abortos seguros. Imagínese usted lo que está pasando, hermano. Son más niños abortados que mueren que la gente que ha muerto en las guerras. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque Isaac nace no en el mejor momento de la vida de Sara y de Abraham. Póngase en el contexto de un matrimonio donde viene la esposa y leamos lo mejor. Génesis 16:4, por favor. Busque Génesis 16:4. Leamos lo mejor. Vamos a comenzar hoy con una bendición. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por este cuidado tuyo, Señor. Gracias porque nos has deseado, nos has amado, nos pensaste, nos formaste desde antes de la fundación del mundo, y nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. Así dice tu palabra. Padre, gracias te damos por estar acá hoy. Gracias por la vida. Gracias por permitirnos nacer, Señor, sin pensarlo, sin planificarlo. Pero tú, Señor, nos deseabas. En el nombre de Jesús. Amén. Mire pues, Génesis 16:4. ¿Está conmigo ahí? Y él se llegó, dice, a Agar. ¿Quién? Abraham. Él se llegó. Se llegó significa tuvo relaciones sexuales. Eso significa. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, nomás supo que estaba embarazada. Dice que miraba con desprecio a su señora. Sigamos, siguiente versículo. Entonces comienza el problema, ¿verdad? Y comienza la discusión. Y comienza la discusión en el matrimonio. Y dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Y yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Hermano, una mujer, mire, en aquel tiempo el tema de ser estéril era todo una maldición. Era un asunto considerado como maldición. Las mujeres, de hecho, eran consideradas de segunda, tercera, cuarta categoría. Pero si era estéril, era peor todavía. Entonces, la esclava mira con desprecio a Sara, que era su ama, ¿verdad? Y resulta ser de que comienza el pleito y entonces le dice: mira cómo me mira tu esclava, cómo me mira. Bueno, le dice: si tú me la diste, tú me la diste, entonces tú me quisiste hacer el favor. Entonces dice: ahora me mira con desprecio. Siguiente versículo, por favor. Y dice, mire el cuadro pues. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, le dice a Sara. Haz con ella lo que bien te parezca. O sea, aquel le salió fácil, embarazó a la sierva, va a tener un hijo, mira con desprecio a la mujer, y entonces dice: bueno, yo me salgo del asunto. Ahí vemos qué haces con ella.
Y entonces resulta ser que dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar se fue, dice, al desierto. Ya no vamos a leer. Pero en medio de ese cuadro, otras versiones lo dicen más ricamente. Y hablan de desprecio, hablan de que la hostigaba Sarai a Agar cuando Abraham le dio licencia para que hiciera con ella como quisiera, aún estando embarazada y teniendo un hijo de Abraham. Le dice, haz con ella como quieras. Y dice que la comenzó a molestar, hasta que ella se fue, Agar se fue. Y entonces me pongo a pensar yo en Abraham. Van a echar a esta mujer y esta mujer tiene en su vientre un hijo mío. Me doy a entender. Y Sara, que había sido la propiciadora, de esa situación, porque Dios ya les había dado una palabra y en la cual tenían la obligación de esperar. Como nosotros, si Dios ya nos dio una palabra, tenemos la obligación de esperar, porque el que prometió no miente. Entonces resulta ser de que en medio de esa situación, y ya el niño crece, Ismael crece, y resulta ser que cuando Ismael tenía 16 años aproximadamente, nace el otro niño, el niño que sí Dios había prometido. Y vamos a entrar en la palabra entonces. El nacimiento de Isaac confirma la promesa de Dios. El nacimiento de Isaac, 25 años después, a los 75 le dio la palabra a Dios, a los 100 años nació Isaac, cuando tenía Abraham 100 años. O sea que 25 años después, Dios cumplió su promesa. Es que el que prometió no miente, amados hermanos. Y entonces dice, y convierte a Abraham, a partir del nacimiento de Isaac, en el padre de multitudes. Tanto así que dice la Biblia que su descendencia serían incontables como las arenas del mar. Imagínese usted, 100 años para Abraham, 90 años para Sara, y ahí comienza, o sea que no hay, cuando Dios habla, y Él sostiene su palabra, porque dice la Biblia, como leímos aquel día, que Él es fiel. ¿A qué es fiel Él? A su palabra. Él es fiel a su palabra. Cualquier promesa que Dios te haya dado, si vino de Dios, Dios la va a cumplir. Aunque no lo veas ahora, pero Dios lo va a hacer. Solo tiene que esperar. Entonces, resulta ser de que cuando Dios le dio esa promesa, ya tenían cierta edad que era imposible para los hombres tener un bebé. Imposible humanamente. 100 años, y dice que ya había pasado hasta la costumbre de las mujeres. Ya había pasado todo eso. Entonces, amados hermanos, pero ¿qué sentido tiene que Sara hubiera tenido un hijo cuando podía? No, es que cuando las cosas ya no son posibles para el hombre, es que Dios actúa para que Él se glorifique en lo imposible para el hombre, pero posible para Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjese bien, Génesis 17:17. Entonces aquí le quiero explicar ahora, y por qué le dije al principio que Isaac posiblemente, a pesar de que Dios lo había dicho, Isaac no era el hijo que más esperaban ellos. No, mire pues. Entonces Abraham, Génesis 17:17, Génesis 17:17, yo tengo la nueva traducción viviente, y dice así: entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. Así dice ahí, ¿sí o no dice allí? Pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo? Y se pregunta, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podría Sara tener un bebé a los 90 años? Y yo les quiero enseñar una cosa acá. Amados hermanos, hay dos formas de no creer. Una forma es cuando lo expresamos abiertamente, cuando lo decimos con nuestras palabras, verbalmente. Y otra cosa es no creer, o no creer con nuestros actos, porque nuestros actos están diciendo no creo. Pero hay otra forma de no creer que es la forma más peligrosa. Y esa forma de no creer es cuando lo pensamos por dentro, nos reímos por dentro de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que nos va a sacar de aquí. Ahí están esforzándose, ahí están haciendo ventas y hacen de todo, pero de ahí no salen. Ese muro, alguien va a estar pensando eso. Pero hermanos, si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Amados hermanos, hay cuánta promesa de Dios sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy.
¿Sabía usted que hay mucha palabra de la cual usted ha oído y promesas de Dios, profecías de Dios que están sobre nuestras vidas que se van a cumplir algún día? Se van a cumplir algún día. Y cuando esa profecía se cumpla, va a decir, Dios lo prometió en tal tiempo, Dios lo cumplió. Y va a ser grande la gloria de Dios. Y dale la gloria a Dios. Entonces resulta ser de que cuando a veces nosotros nos reímos por dentro, no creemos por dentro, aunque no se lo decimos a nadie, pero por dentro estamos diciendo, no creo. Lo dicen, hay gente que está oyendo esta palabra aquí ahora y dice, no lo veo por dónde. Me han dicho que voy a lograr esto, que voy a lograr lo otro, pero no veo por dónde, no veo el comienzo de ese asunto. Amados hermanos, si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Aunque tú te rías por dentro, porque Dios sabe que te has reído por dentro. Cuando te ríes por dentro, estás diciendo, no creo. Esa fue la actitud de Abraham. Le pregunto yo, ¿Abraham esperaba a su hijo, Isaac? ¿Lo esperaba? No. Dice la Biblia que era un incrédulo. Se rió por dentro. No lo dijo abiertamente. Porque a veces no es necesario decirlo. Solamente dice que se postró, pero se rió. A veces podemos hacer actos de piedad, pero por dentro tenemos otra actitud. Eso fue lo que sucedió con Isaac, con Abraham, perdón. Eso fue lo que sucedió con Abraham. En ese contexto, amados hermanos, yo le pregunto una cosa: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a aquella mujer cuando murió su hermano Lázaro? ¿Qué fue lo que le dijo? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y ahí está la clave del asunto. Porque la clave del asunto no es ver para creer, es creer para ver. No, ¿qué es primero? ¿Creer o ver? Pero nosotros, ¿en cómo vivimos? Queriendo ver primero. ¿Verdad que sí? Queremos ver primero. Pero Dios dice, no te he dicho que si crees, primero crees. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué más nos falta a nosotros? Creer. Nos han dicho que Dios va a hacer una obra preciosa en este lugar y Dios va a hacer una obra preciosa de esta iglesia y no lo creemos. Yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Todos los días le digo, Señor, espero que así sea, porque a mí también me falta la fe muchas veces y mi esposa lo sabe. Como a todos le falta la fe. Amén. Señor, tú has dicho que vas a levantar un lugar ahí para que sea un lugar para que se predique tu palabra en ese lugar hasta que tú vengas. Porque yo me pongo a pensar, vas a levantar un lugar de reunión y va a ser un lugar guardado, territorio de Dios para predicar tu palabra de generación en generación hasta que Él venga. Y yo lo creo que Él lo va a hacer. Y Dios te va a usar tu vida, Dios va a usar mi vida y nos va a usar nuestra fe. Dios va a usar nuestra fe. Dios está probándonos, hermano. Y le sigo diciendo, Dios lo puede hacer solo. Entonces, resulta ser de que a veces podemos postrarnos hasta el suelo, haciendo actos simbólicos materialmente que se pueden creer que son actos de piedad, de sumisión, de creer. Pero dice por dentro, Él se rió. Y Dios lo sabía. Entonces, mire lo que pasa acá. Y cuando Abraham se había cansado de esperar, resulta ser de que, y estaba dispuesto a conformarse. Mire pues, Abraham se cansó de esperar. ¿Cuántos años llevas tú con esa promesa que no se cumple aún? ¿Cuántos años? Entonces dice, cuando Abraham se había cansado de esperar y estaba dispuesto, nace Ismael. 75 años la promesa. 75 a los 84 años, o sea que 9 años después, ellos se cansaron de esperar. Sara vino y le dijo, te voy a ayudar. Hay un hijo que está prometido ahí, pero yo te voy a ofrecer a mi sierva. Y pasa lo que pasa, ¿verdad? Que usted ya sabe. Y nace Ismael. Entonces ya Abraham se había quedado con la idea de que lo que Dios le había prometido no iba a suceder. Y entonces resulta ser de que cuando Abraham se había ya cansado de esperar y estaba dispuesto a conformarse con lo que él había logrado. ¿Y qué había logrado él? Tener un hijo con una sierva, que no era precisamente la promesa que Dios le había dado, que iba a tener un hijo a
no importaba la edad, y que iba a tener un hijo con su esposa. Y entonces resulta ser de que viene Dios, viene Abraham y pide, escuche esto es clave. Abraham pide a Dios que bendiga el producto de su pecado. Ay, hermano, le voy a demostrar. Génesis 17 y 18. Y por eso tenga cuidado usted. Mire, ya le voy a mostrar. Así que Abraham, dice la Biblia, aquí dice, así que Abraham le dijo a Dios. Aquí Abraham dice Abraham, padre de multitudes. Eso quiere decir ahí. No dice Abraham, padre exaltado, padre de multitudes. Ya le habían cambiado el nombre incluso. Y viene y dice, así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Ismael, ¿quién era? El producto de su pecado. El producto de su pecado. Y nosotros queremos que Dios bendiga el producto de nuestro pecado. Amados hermanos, esto es serio. Dios, siendo un Dios santo, no puede bendecir lo que es producto de un pecado. ¿Aló? No puede. Me decía un hombre que tenía como 3 mujeres, me decía, yo viera como oro, me decía, por las 3 me decía. Oro por las 3 me decía. O sea que él en su mente creía que Dios iba a bendecir su pecado. Amados hermanos, esto es serio. Esto es serio. Y mire pues, Dios, Abraham, ¿tenía una promesa sobre su vida, sí o no? Tenía una promesa. Pero ¿sabe qué? No estaba dispuesto a esperarla. Mire, Abraham llegó a ser el hombre considerado el padre de la fe. No se lo olvide. Pero hasta ese momento estaba Abraham no había hecho los méritos para ser llamado padre de la fe todavía. Porque falló en cuanto le pidió a Dios que bendijera el producto de su pecado. Ese era su pecado. ¿Por qué pecado? Porque tenía una palabra sobre él y no pudo esperar. Entonces hizo las cosas más fáciles. Tuvo un hijo con una mujer que no era, porque la palabra de Dios estaba sobre la vida de Sara y sobre la vida de él. No sobre una jovencita. Pues sí, que naciera, que la mujer joven concibiera. Eso, ¿cuál es lo anormal? ¿Y cuál es lo espectacular de eso? El tema era que naciera de Sara a los 90 años. Entonces, ¿sabe qué pasó aquí? Le estaban restando la gloria a Dios. Y eso es peligroso al pedir que el producto de nuestro pecado se le pida a Dios que lo bendiga. Dios siendo un Dios. Le voy a decir 3 cosas que Dios es, en pocas palabras. Le voy a decir 3 cosas que Dios es. Dios es santo, Dios es fiel y Dios es poderoso. Mire pues, santo para no contemplar todo aquello que no viene de una raíz santa. Fiel para cumplir la palabra que Él habló. Y poderoso para hacer aquello que es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Entonces dice, así que Abraham dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. O sea, le estaba trasladando la bendición que iba a ser para el hijo de la promesa, Isaac. Hasta ahí no había nacido Isaac todavía. Isaac andaba ahí estaba. Y resulta ser de que cuando Isaac nace, amados hermanos, Isaac, ¿qué hizo? Nada, pero solo Dios sabía, aunque no era un hijo esperado por Abraham y Sara, si era un hijo deseado por Dios. Era un hijo deseado por Dios. Y Dios no estaba dispuesto a que su bendición fuera sobre el pecado, el resultado del pecado, el producto del pecado de Abraham, sino que Dios tenía la bendición para su hijo, que era el hijo de la promesa. Tú eres un hijo de promesa. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres un hijo de promesa. Y sobre tu vida está la bendición de Dios. Sobre tu vida están las puertas abiertas de Dios. Sobre tu vida está el ángel que campa alrededor tuyo. Amén. Entonces, así que Abraham, ya sabe usted lo que pasó. Comenzó a pedirle, como aquel hombre me decía, yo pido por las 3, me decía. Pastor, yo quisiera que ya me acordé, que me decía una mujer me dijo un día, la mamá de un joven me dijo, pastor, yo quiero que ore porque mi hijo va de mojado para Estados Unidos.
¿Qué te puedo decir? Las leyes que están aquí en la tierra son las leyes que Dios ha puesto. Y usted, aunque me diga, es que se fue mojado, todo lo que quiera, pero eso no es el orden de Dios, amados hermanos. Dios tiene una voluntad permisible, y porque sea una voluntad permisible, no significa que sea la voluntad perfecta, agradable de Dios. Tenga cuidado, porque Dios puede permitir, si al final Dios no nos va a torcer el brazo, Él dice, yo he puesto delante de ti dos caminos. ¿Tiene problema Dios con que tú escojas o que yo escoja? No. Dios no tiene problema con que tú escojas. Tú escoges. Aquí hay personas que Dios les ha dado oportunidades, Dios les una y otra vez. Y sabe que hasta el día de hoy han escogido el camino que es más largo. El camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte. Resulta ser, amados hermanos, que yo le dije a la hermana, yo no podría orar por eso, porque yo como pastor no le puedo decir que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Sí, pero es la voluntad de Dios. Pastor, yo quisiera que usted me ayudara a orar para que, fíjese que yo estoy en un problema serio económico, pero fíjese que por ahí hay una persona que me ha dicho que si le llevo ¿cómo es la palabra? Si le llevo un artículo de aquí hasta la frontera, fíjese que me va a dar $5,000, pastor. ¡Qué bendición, pastor! Y usted ya puso a pensar, ¿qué es eso? Yo quiero que ore para que no me detecten, pastor. No, hermano. Es que pongámonos serios, hombre. Este asunto no es así. Dios no puede, Dios es santo. 3 veces santo, dice la Biblia. Y dice que su trono es un trono de justicia. Entonces Dios no puede volver justo lo que es injusto. Ni volver santo lo que no es santo, que es producto de un pecado. Entienda una cosa, amado hermano. La raíz aquí no es que el fin justifica los medios. Hay gente que dice, como sea, no importa. No, como que no importa. Es que el fin, ¿cómo es que el fin no justifica los medios? Es que los medios y el fin deben ser correctos. Entonces, resulta ser de que no pudo obtener. Dios le dijo a Abraham, a pesar de que Abraham se lo pidió, pero no fue así. La bendición no cayó, no era para Ismael, no era para el producto de su pecado, era para Isaac. Hasta ahí Isaac ni siquiera había nacido, pero ya venía bendecido, ¿sí o no? Y entonces resultó ser de que, y le quiero decir una cosa, porque Dios, hermano, tiene una forma. Mire pues, Dios solamente la unicidad de Dios, la unicidad de Dios reflejada ante 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios habla de un unigénito Hijo, único Hijo. No hay nadie antes de Él ni después de Él igual a Él. El unigénito. Dios hablaba de Isaac, que es un símil a Cristo en ese sentido, de un hijo que iban a nacer. Y podrían haber, ¿cómo se llama? Y Abraham pudo haber tenido muchos más hijos antes, pero resultó ser de que, fíjese bien, pudo haber tenido más hijos, pero resultó ser de que la promesa era solamente para uno, y esa promesa era para Isaac. Entonces, dice Cantares 6:8. Mire cómo dice Cantares 6:8. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Así dice Cantares 6:8 en Reina Valera. Y habla de cantidades, o sea, pueden ser muchos, como ahora pueden ser muchas religiones. El Señor Jesucristo cuando digan que ahí está el Cristo, no les crean. Entonces resulta ser de que dice 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero mire lo que dice 6:9, más una, ¿cuánto? Una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las doncellas y le llamaron bienaventurada, la reina y la concubina la alabaron. Mire cuántas cosas, pero está hablando de la unicidad
de esa unicidad, de esa bendición que está sobre el unigénito. Y en este caso, Isaac era el hijo prometido de Dios, de la cual saldrían naciones enteras, reyes de sus lomos. Pero resultó ser de que ellos no pudieron esperar eso. Y entonces, aquí la palabra de Dios dice, mas una es la paloma mía. Y dice, una, se refiere a la perfecta mía. La llama, dice, perfecta, la única, la escogida. Así dice ahí, uno dice así. La bienaventurada. Así dice ahí, uno dice así. Entonces, amados hermanos, Dios no tiene religiones. Por eso yo siempre he dicho una cosa, Dios no tiene religiones. Dios tiene una relación personal con cada ser humano. Y Dios no tiene muchas iglesias, Dios tiene una iglesia. Y esta anhelamos nosotros que sea parte de esa una iglesia, de esa única iglesia. Porque Dios tiene, los pastores tenemos muchas iglesias, Dios tiene una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia comprada por la sangre de Jesucristo, de su Hijo. Y nosotros anhelamos ser de esa iglesia. Entonces, mis amados hermanos, así fue Isaac. La bendición que estaba para Isaac no se podía compartir con nadie más. Él era el esperado. No por los padres, ya se lo dije, sino por Dios. Él no era esperado por Abraham. A pesar de que se lo habían dicho, ellos resultaron ser de que hicieron las cosas como pudieron y vinieron y escribieron sobre renglones torcidos, mas Dios vino y enderezó sus renglones. Entonces, Génesis, la promesa de Dios para Abraham, debían alcanzar la vida de Isaac. Nace Isaac, ¿verdad? Ya sabía usted. Génesis 17:6, por favor, NTV. Génesis 17:6. Las bendiciones de Abraham, como este mensaje, esta serie se llama De generación en generación. Las bendiciones de Abraham debían bendecir la vida de Isaac. Y por eso es importante que los padres hagamos las cosas bien, sembremos bien, para que nuestros hijos cosechen. Porque sepa usted una cosa, lo que siembra se cosecha. Y resulta otra cosa más, lo que nosotros sembramos y no cosechamos nosotros, alguien más de nuestras generaciones lo va a cosechar. Se lo voy a demostrar, Y esto le va a dejar a usted el ojo cuadrado, ya va a ver. Le dijo Dios a Abraham. Esto se lo dijeron a quién? Esto se lo dijeron a Isaac ya. Génesis 17:6. Le dijeron, Abraham, le dijeron, te haré sumamente fructífero. Esto es para Abraham. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. ¿De cómo dice ahí? De generación en generación. ¿Cómo puede ser la bendición? De generación en generación. Y hoy le voy a decir otra cosa más. ¿Cómo puede ser la maldición? De generación en generación. ¿Usted no lo cree? Se lo voy a demostrar. Así que mire pues, te haré sumamente fructífero. Esta es una bendición para usted, padre de familia. Te haré sumamente fructífero. Y usted puede decir, yo quiero que mi hijo logre más de lo que yo he logrado. Amén. ¿Cuántos de los padres trabajamos para que nuestros hijos logren más de lo que nosotros hemos logrado? En la realidad sí o no es así. Trabajamos, nos esforzamos para que a nuestros hijos no les cueste como a nosotros nos costó. Para que nuestros hijos estudien sin tener que trabajar como a nosotros nos costó. Para que nuestros hijos tengan el tiempo para estudiar, para que hoy trabajamos para que tengan una computadora, para que hoy se puedan conectar. Cuando a nosotros nos tocaba hacer cola en la Casa de la Cultura antes. ¿Cuántos hicieron cola en la Casa de la Cultura? Llegaba uno a las 6 de la mañana, hermano, para que le prestaran el libro, porque solo uno había. Y ahí pasaba uno todo el día en la Casa de la Cultura. Hoy los muchachos, un teléfono va y se conectan y buscan, quiero saber de tal cosa y ya está. ¿Yo no? A nosotros nos costó más. Y ahora queremos que a nuestros hijos les cueste menos. ¿O no es así? Pero yo le quiero decir a los padres, por ahí dice un refrán, con un poquito de miseria y un poquito de hambre, con un poquito de pobreza y un poquito de hambre se crían mejor los hijos. Con un poquito de hambre y un poquito, fíjense bien, de pobreza
se crían bien los hijos o se crían mejor los hijos. Porque ahora, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué tienen los hijos? Casi que tratamos de darles todo. Porque los niños son los reycitos de la casa, ¿verdad? Cuidado si al niño le falta un teléfono, cuidado, ¿verdad? Cualquier cosa puede faltar, menos que el niño tenga internet en su teléfono. Y hermano, y desperdician, y yo lo he podido ver alrededor de una familia que yo conozco, donde el niño agarra la comida y lo bota, y prueba otra cosa y lo bota, cuando a nosotros nos costó otra cosa, al menos a mí me costó otra cosa. Valoramos el esfuerzo de lo que es sentarse a la mesa y dar gracias a Dios y tener un plato de comida en la mesa, ¿sí o no? Entonces, mire pues, Isaac venía con bendición. Y esa bendición venía como producto de la fe de un padre que le creyó a Dios. Escuche, padres de familia que están aquí y que no se terminan de convertir al Señor. Isaac vino bendecido como producto de una promesa que él recibió por su padre que le creyó a Dios. Y vivió para Dios. Padres, vivan para Dios. Rompan en sus generaciones las maldiciones. Y ya se lo voy a demostrar. Mire pues, resulta ser de que las maldiciones, ¿verdad? Es matemática simple lo que le voy a mostrar ahorita, matemática simple. Y es el problema que no logramos entender nosotros, que es preferible vivir con Cristo que sin Cristo. Éxodo 25. Vaya pues, haga matemática simple ahorita. Éxodo 25, por favor. Amados hermanos, padres de familia que están aquí. Hay bendiciones generacionales, ¿sí o no? Como el caso de Abraham, Isaac. Pero hay también maldiciones generacionales también. Y eso nos debería de preocupar. Eso nos debería de ocupar en volvernos cristianos de verdad. En volvernos verdaderos hijos de Dios para romper, para quebrar toda maldición generacional. Yo no sé qué número de generación somos nosotros, pero le voy a enseñar una cosa. Génesis 25, mire pues, le dijo el Señor: no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Está hablando de la idolatría. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Pero pongan atención a lo que viene. Pongan atención a lo que viene. Extiendo, dice, ¿cómo dice ahí? Ah, mire, hermano, esto está grave. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. ¿O no es así? ¿O dice otra cosa ahí? Extiendo los pecados de sus... No usted ha conocido familias que la abuela se divorció, los papás se divorciaron, o los hijos se están divorciando. ¿O no es así? Pero mire pues, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Amado hermano, ¿usted está viendo lo que dice ahí? Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. ¿Cuántos están aceptando? ¿Cuándo han aceptado al Señor aquí? Si usted lo ha aceptado, es que debería sentirse usted orgulloso de haber aceptado a Jesucristo, fíjese usted. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos han aceptado a Jesucristo aquí? Porque si usted está en medio de los que le rechazan, y yo le quiero otra cosa más grave aún todavía, porque mi misión esta mañana, aparte de que sane su corazón, es que aflija su alma. La palabra aflija su alma. Porque usted me puede decir: pastor, pero yo no lo rechazo de palabra, pero con sus actos sí. Puede ser que usted diga ahora mismo: no, si yo lo he aceptado en mi corazón, es más, me congrego y sirvo, pero con sus actos lo rechaza. Como aquel que se postró, pero se rió por dentro. ¿Se da cuenta? Nos podemos postrar, podemos estar aquí, pero por dentro nos podemos reír y decir: no creo, incrédulo. Y entonces resulta ser de que dice aquí: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos.
amado hermano, yo tengo mis hijas y digo yo quiero romper esa maldición. Amén. ¿Y sabe quiénes deben estar preocupados? Aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Porque esta es la gran importancia de haber aceptado a Cristo ahora nosotros. Que cuando Cristo llegó donde nosotros y lo aceptamos en nuestros corazones y lo hicimos Señor y Salvador de nuestra vida, dice que esto se rompe. Ay, hermano, esto queda hasta ahí. Esto queda sin efecto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se hizo maldito en el madero para pagar por nuestros pecados, dice la Biblia. Él se hizo maldito por nosotros, siendo bendito de Dios, se hizo maldito por nosotros, dice, y sobre él cayó el peso del pecado de la humanidad. Imagínense aquel día que toda la atmósfera se oscureció, el día se volvió, en pleno mediodía, se volvió oscuro. Fue el día más terrible, hermano. El peso de la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros, cayeron sobre él. Entonces, mire usted, he ahí la ventaja de Cristo en nuestras vidas. Porque ya esa palabra que dice ahí, que extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, si nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, entonces dice que eso ya no cuenta para nosotros. Entonces ahí quebramos, ahí interrumpimos. Yo no sé qué número de generación somos nosotros. Y si tú no has roto, sepa una cosa, los pecados de tus abuelos, muchos de nosotros los que estamos aquí, que somos la primera generación de cristianos, muchos pecados de nuestros ancestros cayeron sobre nosotros, hermano. Dice que ahí se postergaron sobre nosotros. Pero ahora aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y comenzamos a escribir una nueva historia. Gloria a Dios, hermano. Comenzamos a escribir una nueva historia. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Gracias al sacrificio de Jesucristo. En aquel día, amado hermano, Él rompió la maldición. Dice que el acta de decretos que nos era contraria a nosotros, dice que fue anulada. Ay, hermano. El acta de decretos contraria. O sea, el peso de los pecados de todos nuestros ancestros. ¿Quién fue su tatarabuelo? ¿Quién fue? ¿Qué hizo masonería, hizo hechicería, hizo vudú, ¿qué hizo? Brujería, ¿qué hizo? ¿Saben que nuestros ancestros venían de practicar sacrificios con personas vivas, hermano? ¿Sabe usted eso? O sea, nuestros ancestros pasados, bien pasados, que a ver quiénes son, pues. Y entonces, pero Dios ha permitido que nosotros en esta generación conozcamos al Señor y rompamos esa maldición. Entonces dice, los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta. Matemática simple, fíjese bien. La maldición llega hasta la tercera y cuarta. Siga el siguiente versículo, por favor. La maldición llega hasta la tercera y cuarta. Mire el siguiente versículo. Pero, aquí está el pero. Mire, hermano, mire usted esto. Y dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones. Ay, no le digo. No sé si entendió. La maldición es hasta la tercera y cuarta, pero la bendición es hasta 1000. Ay, hermano. La ventaja de aceptar a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Y si no lo ha aceptado de verdad, pero de verdad que lo haya hecho en su vida, sepa usted que si usted no rompe eso a través de Cristo, las maldiciones lo alcanzarán, hermano. Pero si usted acepta a Cristo, dice que las bendiciones le alcanzarán hasta 1000 generaciones. O sea que si yo rompí en el nombre de Jesús a través del Señor Jesucristo las maldiciones de mis ancestros, de aquí 1000 generaciones en adelante serán benditas en el nombre de Jesús. 1000 generaciones. ¿Así dice aquí o no dice aquí eso? ¿Cuántos están alegres por eso, hombre? ¿Cuántos son primera generación de cristianos en su familia?
o segunda o tercera. Bueno, aunque sean la décima, le faltan 990 generaciones todavía. 1000 generaciones, benditos. 1000 generaciones. Matemática simple. Mire, si el amor de Dios no es grande, que dice, la maldición la extenderé hasta la tercera y cuarta. Pero el amor inagotable que yo tengo, porque no puede el hombre dar más que lo que Dios da. Dios siempre va a dar más. Dios siempre nos va a amar más. Dios siempre nos va a cuidar más. Dios siempre nos va a cuidar más. Siempre Él va a hacer más. Porque su amor es inagotable, iglesia. Entonces, amados hermanos, nos conviene aceptar a Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué hablamos de esto en medio de Isaac? Pues porque ese es el punto. Porque a partir de Isaac son generaciones de generaciones en bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Sí o no? Y hasta el día de hoy Dios lo ha cumplido. Y la tierra de Israel sigue siendo una tierra bendita. Vaya, pues sigamos. Y vamos a terminar porque ya nos sacaron ahí el numerito, aunque no llegamos donde teníamos que llegar. Isaac heredó la fe de su padre. ¿Sabe usted eso, verdad? No vamos a hablar de eso hoy, pero sí heredó. Eso está en Hebreos 11:9, donde están los hombres de la fe. Hebreos 11:20 también. Habla de Isaac, que vivió como extranjero y dice que ahí vivió por fe. Ahora, otra cosa más. Isaac también cometió los mismos pecados de su padre. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Isaac cometió el mismo pecado que su padre? ¿Sabe qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Abraham en el domingo pasado que le dije, expliqué? ¿Qué hizo Abraham? Se fue a Egipto, ¿sí o no? ¿Hubo hambre, sí o no? Hubo hambre. Y dice que bajó a Egipto. Y cuando estaba ahí en Egipto, dice que dijo que su esposa era su hermana, ¿sí o no? Eso dijo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Vamos a ver los que ponen atención y los que escriben. Porque tuvo miedo. Y miren lo que hizo Isaac. Isaac, ¿qué hizo? Génesis 26:7, por favor. Génesis 26:7. Se dio el mismo asunto, se dio. Hubo hambre otra vez. Hubo hambre otra vez. Y dice que Isaac se fue para donde los filisteos. Y mire, dice, dice la Biblia, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca. ¿Sabe quién es Rebeca? Su esposa. Cuando le preguntaron a Isaac por Rebeca, su esposa, él dijo, aquí ya no es Abraham, aquí es Isaac, el hijo, repitiendo el mismo pecado de su padre, el mismo error. Y dice, acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, ¿qué dijo? Es mi hermana. ¿Qué dijo su padre? Es mi hermana. Y dice, tenía temor de decir, dice aquí, ella es mi esposa. Porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Eso fue lo que dijo Abraham, ¿sí o no? Eso fue lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Dónde aprendió dónde pudo haber aprendido Isaac estas cosas? ¿Dónde las pudo haber aprendido? En la casa, hermano. ¿Sabía usted que la escuela no educa a nadie? La escuela, hemos dicho y hemos creído muchas veces los padres de familia, que la escuela educa a los hijos. No, ellos les enseñan de matemáticas, de idiomas sociales, naturales. No sé cómo se llama eso ahora. Ellos le enseñan de otras cosas. ¿Sabe cuál es la verdadera escuela? De educación. Es la casa. No esperes que tus hijos sean mejores cristianos de lo que tú eres. No esperes. No supongas que tus hijos sean mejores cristianos que tú. Porque el primer ejemplo de vivir y de cómo hacer se demuestra en la casa. Con todos nuestros errores.
las buenas y las malas cosas. Entonces resultó ser de que, quiero decir otra cosa más, las cosas, los pecados que tú no venzas, como aquel hombre que le decía al hijo: hijo, no vaya a fumar, oye, y él apagando el cigarro con el pie. ¿Cómo que no vaya a fumar? Si el ejemplo lo estás dando tú. Por misericordia de Dios, hermano, mire, yo quiero contar una cosa que quizás nunca le he contado. Cuando yo era un niño, yo tenía un abuelo que me enseñó mucho a mí, mucho. Le debo a él muchas cosas. Él no era mi abuelo en verdad, era la persona que vivía con mi abuela. Un hombre que había llegado hasta el 2º grado de estudio. Me enseñó mucho. Me enseñó las tablas a los 5 años. Me enseñó a leer. Me enseñó a leer. Y por eso cuando llegué a 1er grado de estudio, a los 6 años, me pasaron para 2º. En aquel tiempo así era. Te lo quiero contar que este hombre tomaba mucho licor. Y él me mandaba a mí a la cantina a comprarle la botella, el aguardiente. Yo iba a comprarla. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? ¿A cuántos nos expusieron nuestros padres a eso? Nos hicieron, nuestros padres nos llevaron a cosas que no teníamos que ir, amado hermano. Entonces les quiero decir una cosa: los pecados que nosotros como padres no venzamos, nuestros hijos tampoco van a vencer. Isaac repitió el mismo patrón de Abraham. Entonces, quiero ir terminando. Isaac vivió muchos años en la casa de Abraham. Se cree que cuando Isaac fue llevado, que iba a ser ofrecido en sacrificio, ya Isaac tenía como 26 años más o menos. Ya estaba grande. Pero era necesario que Isaac tuviera sus propias experiencias espirituales. En Génesis 26, 23. Ya no las experiencias espirituales de sus padres, sino sus propias experiencias. Padres de familia que están aquí, ocúpense de que sus hijos tengan sus propias experiencias espirituales. No asumamos que nuestros hijos, porque los traemos a la iglesia, y no deje de traerlos, por favor. Aunque anden ahí para arriba y para abajo, aunque estén chiquitos, aunque ellos, usted crea que están dormidos, le voy a decir una cosa: pueden estar dormidos hoy sobre sus hombros, pero su alma está despierta para lo que Dios les está hablando ahora mismo. No diga: mi hijo, pobrecito, lo voy a dejar dormido el domingo, pobrecito. Hoy no me puede decir, es el único día que se levanta tarde, porque hoy todos los días están en su casa casi. Tráigalo, aunque sea, no importa, aunque esté dormido ahí, pero su alma está despierta. Entonces, Isaac había vivido muchos años bajo la bendición de sus padres. Pero se llegó el tiempo, iglesia, en que Isaac, como hijo, tuviera sus propias experiencias espirituales. En Génesis 26, 23 dice: de ahí Isaac se mudó a Beersheba. Sigamos. Donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre, le dijo Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. ¿Se da cuenta? Por lo que Abraham había hecho, Isaac estaba cosechando. Por la bendición de que Abraham fue obediente a Dios y siervo de Dios, Isaac estaba cosechando. Pero le dijo: yo voy a hacer contigo lo que te he prometido a tu padre. Y dice que se le apareció. Es que cuando el Señor se le aparece a una vida, amado hermano,
No se supone que esa vida siga igual. Algo tiene que cambiar, o algo tiene que estar en proceso de cambiar. Usted no puede decir, yo soy así, siendo cristiano y diciendo, yo soy así y así me van a aguantar hasta el último día. Mentira. Usted, si piensa así, usted necesita convertirse a Jesucristo. Porque cuando una vida se le aparece el Cristo resucitado, porque cuando a una vida se le aparece el Cristo resucitado, nunca más vuelve a ser igual. A los discípulos anduvieron con Jesús, pero aún andando con Jesús y viendo que Jesús era poderoso, el Hijo de Dios. Es más, Pedro le había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aún habiendo dicho eso, amado hermano, fíjese bien que después dijo eso. Pero mire usted, aún así, dice que lo negó. Lo negó. Pero cuando a Cristo resucitado se le apareció a Pedro o a los discípulos, resulta ser de que dice la Biblia que ellos estuvieron dispuestos a predicar el evangelio donde fuera y a morir como fuera, y murieron de la manera más terrible que hay. ¿Pero por qué? Porque ya habían visto el Cristo resucitado. Cuando el Cristo resucitado se aparece sobre una vida, nunca más vuelve a ser igual. Tiene que cambiar algo. Algo tiene que estar en proceso de cambiar. Entonces a Isaac, a pesar de que había visto las bendiciones, había visto todo lo que había visto la riqueza que tenía su padre, pero ahora necesitaba él tener sus propias experiencias espirituales. Nuestros hijos necesitan tener sus propias experiencias espirituales. Nosotros con mi esposa, nuestras hijas habían vivido acá en la iglesia, casi que desde los 4 o 5 años están acá en la iglesia. Han estado con nosotros en un montón de cosas de la iglesia. Y resulta ser de que ellas llegaron casi a los 15 años, 16 años, y no habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. No lo habían tenido. Había mucho rencor, había mucho dolor por muchas cosas que algunos hermanos habían hecho a nosotros y que ellas habían visto. Porque los hijos de los pastores sufren igual que los pastores. Porque ven las cosas, porque usted me ve como pastor, pero ellos me ven como papá. Y ellas estaban mal de sus corazones. Y nosotros pudimos ver con mi esposa cuando ellas fueron a un campamento de jóvenes a Guatemala. Y un pastor de jóvenes, hijo de pastores, comenzó a predicarles. Y yo sé que ahí Dios hizo una obra preciosa en sus corazones. Porque nuestros hijos necesitan tener sus propios encuentros con el Señor. Asegúrate, hermano, que tengan su encuentro. No supongamos que ya porque los traemos a la iglesia, ellos ya aceptan. No. Asegúrate que tengan sus propios encuentros. Entonces, mire lo que dice aquí. Sigamos, por favor, y terminemos ya porque ya el tiempo se nos acabó. Dice la Biblia que Isaac experimentó la bendición personalmente. Ahí. Y por esa causa se volvió objeto de envidia, fíjese usted. Pero cuando Dios está sobre una vida, para algunos se vuelve objeto de envidia. Pero traducido eso para Dios, eso se vuelve para Dios en ser una tierra deseable. Génesis 26:12. Dice la Biblia que lo voy a leer rápido. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, aquí ya estaba Isaac produciendo. Ya no estaba bajo la cobertura de su papá en estricto sentido. Aquí era Isaac produciendo ya sus propias experiencias, sus propias ganancias, sus propios resultados económicos. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más el grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Comenzó a experimentar. Isaac dijo: hey, lo que Dios prometió a Abraham, a mi padre, también conmigo va a ser. Y tú tienes que asegurarte que tus hijos lo experimenten personalmente también. Entonces, ¿qué más dijo? Se hizo muy rico. Mire pues, Isaac, ya no la herencia del papá, no, él personalmente comenzó a experimentar la bendición de Dios. Y dijo, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando.
¿Qué más dice? Adquirió tantos rebaños y ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Amados hermanos, alguien está viendo nuestro caminar. Alguien está viendo tu vida. El desarrollo, pasa la alabanza por favor. Alguien está viendo el desarrollo de tu vida cristiana. Nosotros venimos a la iglesia, nuestros vecinos saben que somos cristianos. Y tú te vuelves, dice la Biblia, en una carta leída. La gente está viendo cómo te va. La gente está viendo que cuando tienes problemas, cómo lo resuelves. Porque la gente, aunque no lo diga, y vivan muchos vecinos como vivan, la gente anda buscando de alguna manera. Nadie está contento de vivir mal, hermano. Nadie. Todo el mundo quiere vivir en algún grado mejor. Y la gente anda buscando un ejemplo. Y el ejemplo que hoy más palpable tenemos es nuestra cristiandad expuesta a la gente que te conoce. Y aún aquellos que ni siquiera nunca te han hablado, te están viendo. Más ahora en el Facebook. Entonces, comenzó a ser objeto de envidia Isaac. Yo voy a decir una cosa. Esos que le tuvieron envidia, un día comenzaron a observar cómo vivía Isaac. Y más adelante, en Génesis 26, 27. Génesis 26, 27. Dice que le dijo a Isaac a esta gente, a los que le tenían envidia: ¿por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Sus enemigos se le acercaron un día, porque a pesar de que Isaac vio que lo envidiaban, Isaac no devolvió con igual envidia a los que lo envidiaban, sino que al contrario. Entonces un día dice que vinieron donde él y les dijo, preguntó Isaac: es evidente que ustedes me odian. Eran enemigos de él, declarados, y que me han echado de su tierra. Pero mire pues, mire la respuesta de los filisteos. Podemos ver claramente que el Señor está. Es que, ¿cómo dice ahí? ¿De qué se dieron cuenta sus enemigos? De que Dios estaba con él. Amado hermano, la gente está viendo si Dios está contigo. No porque tienes mucho, sino que porque posiblemente no tengas mucho, pero no pierdes la paz de Dios. Porque a pesar de que no tienes económicamente grandes cosas, o posiblemente sí las tengas, pero las compartes con otro, o posiblemente no las tengas y tienes enfermedad en tu casa, pero estás clamando a Dios para que haya sanidad, y no has perdido el gozo de Dios, sabiendo que hay una promesa de Dios, que Dios te va a ayudar y Dios te va a salvar, y Dios te va a cuidar y Dios te va a proteger y Dios te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Entonces podemos ver claramente los enemigos. No hay nada más glorioso para Dios que cuando tus enemigos reconocen que Dios está contigo. Yo le pudiera contar un montón de cosas, hermano. Y mire, podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un trato contigo bajo juramento. Amados hermanos, nos volvemos tierra deseable, ¿sí o no? Malaquías 3:12 dice: y todas las naciones se lo dijeron a Israel, os dirán:
bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Te quiero decir una cosa y ponte de pie esta mañana, por favor. Así como Isaac posiblemente no fue el hijo más esperado por sus padres, y a la luz de la palabra, a pesar de que había una promesa de un Dios que no miente, quienes no lo creyeron fueron sus padres. Pero a pesar de todo, aunque no fuera el hijo esperado, pero sí era el hijo deseado por Dios. No sé lo que Él vio en nosotros, solo sé que nos volvimos deseables para Él.